En este video te voy a mostrar cintas de Five Nights at Freddy's Backrooms y su conclusión es muy turbio. Pero antes tienes que entender que en esta serie fusiona la saga de Five Nights at Freddy's con el concepto de los Backrooms y las palabras de donde la diferencia de otras cintas VHS, el protagonista no será un guardia nocturno o técnico un invasor, sino que será Springtrap acompañado de Valora y Circus Baby, quienes se verán atrapados inexplicablemente en este laberinto, mientras intenta desesperadamente encontrar una salida en medio de varios giros en la trama y escenarios misteriosos. La serie comienza con una persona y su cámara apareciendo en este lugar, teniendo un primer encuentro contra Chica y Valora, los animatrónicos que estarán bajo el mando de Springtrap. Cuando Valora y Chica dejan inconsciente al hombre, Springtrap toma su cámara y se graba reflexionando sobre la naturaleza humana y sus objetivos. Springtrap menciona que sus acciones asesinas como una forma de exponer la hipocresía y la corrupción en la humanidad. Percibe a sus víctimas como representantes de los errores y pecados generalizados de la humanidad y utiliza sus actos como una forma de señalar la doble moral y la decadencia que observa en la sociedad. Es algo así como si intentara dar una explicación a su comportamiento homicida. Sin embargo, antes de continuar con sus acciones y matanza, Springtrap debe encontrar una manera de salir de los Backrooms y al parecer ya tiene un plan en mente. Aunque Chica parecía ser aliada, como parte de su plan, Springtrap le ordena a Valora que la desmantele y la diseccione, obedeciendo sus órdenes. Valora, dismantle Chica. Dissect her parts from each other. Springtrap utiliza las partes desmanteladas para construir a Freddy como parte de un plan aún desconocido. It's not enough. It needs more power. Mientras intenta explicar su plan respecto a Freddy, escuchan un extraño sonido que proviene de la oscuridad. What's that noise? Logran alejar a Mangle y posteriormente escuchan a otra persona en el entorno, momento en el que Springtrap instruye a Valora para que la ataque, quedando solo y enfrentándose a otra amenaza. You two can come out now.
Circus Baby incapacita a Nightmare Freddy con un Kamehameha, pero Springtrap estará frustrado por la destrucción del Freddy que reconstruía. What happened to your jaw? It's not important. However, Freddy was most likely destroyed beyond repair when this thing started rampaging in. Why is it so important to you? What information did he exactly have? I have reason to believe he knew how to get out of this place. So what do we do now? I wonder how we all ended up here to begin with. I don't know what we do now, and Freddy also knew why exactly we ended up here. We could always ask one of the humans. Yeah, we could probably get them to spit up information. It wouldn't be hard at all. That guy that just got torn apart from asking me to spare him, also did keep repeating a particular phrase. What was it? He kept saying something about how, quote, this is all Afton's fault. Do you think that's true, Mom? What? Dad only did everything he did because he loves us. I don't know what you're trying to imply, Elizabeth. Both of you, enough. None of this is getting us anywhere anyway. Este evento aclara por qué Springtrap quiere reconstruir a Freddy, y también revela que las personas que aparecen aquí son guardias nocturnos, además de implicar, ¿sabías que William Afton tiene algo que ver con que todos estén aquí atrapados? Por un momento se escuchan ruidos de una nueva amenaza. Do you hear that? Golden Freddy puede manipular cuerpos, aunque la víctima puede volver a la normalidad con un fuerte palmetazo. Springtrap ordena buscar guardias para interrogarlos sobre este lugar. Elizabeth utiliza su rayo láser para manipular a más enemigos, usándolos para investigar cuando escuchan un nuevo sonido extraño. Mientras Winter Bonnie avanza suplicando ayuda, la pelea de los Nightmare se intensifica aún más, quedando atrapados entre ambas amenazas mientras llora con voz de niño asustado, lo que lo lleva a un trágico final. La escena cambia, mostrando a los tres personajes a salvo y sin saber cómo Nightmare Freddy perdió el control. Valora regaña a su hija, Elizabeth, mostrando el primer conflicto familiar de los Afton. Why did they go after you, Elizabeth? I guess one must have snapped the other out of the trance state. And what? You couldn't do anything else about it? I was too busy trying to not get ripped to shreds, same as you. What did you even do, Mom? You just hid behind a wall. Elizabeth... At least I tried to do something. Right, Daddy? No, William. Enough from both of you. We're supposed to be looking for another human. Interrumpiendo la discusión, William explica que alguna fuerza lo mantiene atrapado en esta dimensión y que hará lo imposible para solucionar el problema. Elizabeth sospecha que todo esto es obra del alma que posee Golden Freddy, quien juró que William sufría el peor castigo de su existencia. En este momento aparece un guardia y William le pide a Valora que se encargue de él. Quedando a solas con Elizabeth, ella comienza a sospechar sobre la verdadera identidad de su madre, ya que ha estado cuestionando los planes y movimientos que han realizado. I mean, she could easily be a projection caused from these corridors, don't you think?
Just another monster, but with the appearance of the machine her soul is trapped in. That doesn't mean it's really her though, Dad. You could get trapped if we're not careful. Very interesting, Elizabeth. But by that logic, how do I know you're real? I know. That's a good point. Let me prove to you that I'm your daughter by showing you my loyalty. Does that mean... Would she do that for you? She would never do that for you. What are you proposing? Let me kill her. I'll tell you anything, just please spare me. Quiet. How did you get here? I don't know. That's what I've been trying to find out. I don't know why I'm here. I don't even know what this is. Do you remember who you are? Yes, my name is Jeremy Fitzgerald. The last thing I remember was working at my job. But I also know who you are. You're William Afton. You're the reason for all of this. Even you two. He's the reason why you're trapped in these robots. He's the reason why this place is haunted with who knows how many lost souls. Hey, if you don't stop with the whining, you're going to get punished. Do you want that? Jeremy es otro guardia que culpa a William por lo que está pasando. Lo único interesante que revela es que encontró una puerta que lleva a un segundo piso, pero voces del otro lado le decían que se diera vuelta. I don't know. That's all I know, I swear. I don't know if any of this is real or if I'm dreaming or I don't even know why I'm here. I just want to go back home to... Elizabeth! What? He didn't know anything. I wasn't done with him. He could have known more things that could have been useful for us. I think we got the general idea. Antes de que comiencen a discutir, se dan cuenta de la presencia de una nueva amenaza. None of these are real? Could possibly be a trap. But what's the trap if none of them are real? Elizabeth, stop trying to hit them. They aren't. Why isn't she moving? What did you do? I just flashed the light on and off. It was the only thing I could think of. Mientras está aturdida, Valora sugiere intentar revertir el estado actual de Elizabeth. Sin embargo, debido al peligro que implican los experimentos en este momento, Springtrap prefiere no correr riesgo y proponer terminar con su vida. Valora, en desacuerdo, le pide que reconsidere. Do you want to put her down, or do you want to save her?
What is it, William? William menciona que cuando Elizabeth lo sostenía, pudo ver a través del techo una torre de luz, donde deduce que se encuentra el segundo piso. También aparece una espiral de fantasmas atormentados, tal como mencionó Jeremy. William sugiere girar a la izquierda para llegar a dicho lugar, pero las amenazas continúan irrumpiendo su camino. William y Valorant caen, pero logran mantenerse de pie. William sugiere buscar la torre de luz con la espiral de almas, pero Valorant insiste en que debería hacer algo por Elizabeth. William insiste en que podríamos morir en el intento, y Valorant encuentra el camino hacia la puerta que tanto desean encontrar, dirigiéndose hacia allá hasta que se ven emboscados por Winter Foxy. Cuando están a salvo, William se asoma por el techo para verificar la orientación de la puerta, viendo que Elizabeth también se está asomando. Cuando Valorant se entera, le sugiere a William que se muestre ante ella para atraerla hacia ellos y emboscarla. You said she's coming this way? Alright, when Elizabeth turns this corner, grab her face and pull it off as hard as you can. I'll help. Okay, fine. Wait for it. Wait for it. Now. Is she alive? Elizabeth? Elizabeth! Why does she look like that? I don't know. I don't feel well. Here, I'll help you up. Elizabeth recupera su conciencia y los tres encuentran la puerta que tanto anhelaban llegar. Aún desconocen si es realmente seguro pasar por ella. Ladies first. La historia llega hasta este punto, por ahora. Lo que sabemos hasta el momento es que todos los animatrónicos, guardias y almas que están atrapados en este lugar, los guardias culpan a William de ser causante de la creación de este lugar. Pero parece que ni siquiera él tiene el conocimiento de lo que realmente está sucediendo. Todos se manifiestan hostiles hacia la familia Upton, a excepción de Winter Chica, que murió desmantelada, y Winter Bonnie, que también falleció injustamente. Y es por eso que hoy vimos, nadie debería ver esta cinta
cintas de Five Nights at Freddy's de los Backrooms. Recuerda que si tienes algo que autorizar o aparecer al final del video, no olvides en comentar, dale like y suscribirte para aparecer en un próximo video. Saludos para estas hermosas personas. Si te gustó este video, no olvides ver alguno de estos dos videos que tengo por aquí, en donde también explico varias cintas VHS de Five Nights at Freddy's con un final muy trágico.